Un saludo muy cordial para todos los televidentes, cada uno de ustedes que se encuentran en sintonía con este programa Huellas de Fe, programa del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. En esta oportunidad nos encontramos con el diácono Santiago Montoya a propósito de la culminación de la semana vocacional de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Queremos conocer un poco su historia y ahondaremos en las profundidades del misterio de la vocación, que es bien interesante para nuestros días. Ya entrando en materia, queremos conocer, queridísimo diácono Santiago, un poco más del misterio de su vocación. Yo también, que he tenido la oportunidad, claro, como seminarista, de comprender los designios de Dios, que son profundos, misteriosos, grandes, enigmáticos, pues qué bueno que esta comunidad que se acerca a este programa sepa por qué es que usted hace parte de este ministerio al que Dios lo ha llamado y cómo surge su vocación, en qué municipio, cuál es el contexto que circunda su vida personal. Antes que nada, un cordial y afectuoso saludo a todas las personas que siguen este programa y todas las redes de nuestro seminario. Bueno, pues yo soy oriundo del municipio de Guarne, la Puerta del Oriente antioqueño. Allí, en las calles de mi pueblo, de mi vereda, pues se fue forjando esta vocación especial a la que el Señor me ha llamado y nos llama a muchos. Realmente podría decir, como dice San Pablo, por gracia de Dios soy lo que soy. Desde muy niño sentía el deseo, la inquietud de ser sacerdote. Miraba con admiración y con asombro a los sacerdotes de mi pueblo cuando oficiaban las acciones litúrgicas. Incluso me cuenta mi mamá, mis tías, que con mi abuela a los escasos 2, 3 añitos le celebraba la misa con la Biblia al revés, con una camisa de mi abuelo o de mi papá, y allí predicaba, allí jugaba, por decirlo de algún modo, a celebrar la misa. Poco a poco, pues este deseo se fue diluyendo, no perdiendo, quizás escondiéndose, y así es como esta vocación, como ya lo dije, se va escondiendo, aunque permanece allí, en lo profundo del corazón. Realmente el llamado del Señor nunca se va, siempre permanece. El Señor a uno lo sigue y lo persigue hasta que lo consigue. Siempre veía a los acólitos, a los monaguillos, yo decía, qué bueno ser como ellos, qué rico poder servir en el altar. Y es así como tiempo después, a eso de los 12, 13 años, pues un compañero que había tenido en el colegio y que era acólito me invita a ser parte de este grupo. Yo, pues contento, emocionado, aunque con mucho temor y temblor, decido ingresar a este grupo de acólitos de mi parroquia, la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Nunca olvidaré la primera vez que acolité. Fue en una vigilia de Pentecostés, me tocó llevar naveta. Son de esas cosas que se le quedan a uno siempre marcadas en el corazón. Y recuerdo especialmente el canto de entrada y esa procesión hacia el altar. Yo, un preadolescente perdido, sin saber qué hacer en una misa, escuchando lo que me decían los otros, dejándome guiar por ellos, mientras que de fondo sonaba una canción inspirada en el texto bíblico
que dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Realmente ahora, a los años, veo esto también como una señal profética del Señor, que decía que realmente había llegado el momento de servirlo, de entregarme por Él. Así, en el grupo de acólitos, poco a poco fui adentrándome en el misterio del Señor, del servicio, de la generosidad que exige esta vocación, y con ayuda de mis padres, de mis sacerdotes, conocidos de allí de la parroquia, pues fui discerniendo mi vocación. Especial reconocimiento, si se me permite, en este punto, a quien fuera mi párroco de ese momento y que me envió al seminario, el padre Francisco Javier Giraldo, a quien llevo pues profundamente en el corazón, porque siempre ha sido testimonio y referente vocacional. Me ha animado a ingresar al seminario y en la estadía en el seminario a perseverar, a permanecer y a estar, como dice el texto santo, con los ojos fijos en el Señor, porque la cruz permanece estable mientras el mundo da vueltas y vueltas. Así entonces fui discerniendo la vocación y decido pues ingresar al seminario, ya terminando mis estudios de bachillerato del grado 11. En el año 2017 me presento al seminario e inicio en febrero del 2018 en el grado propedéutico, esta hermosa aventura que me ha traído hasta acá. Claro, diácono, y me llama particularmente la atención dos detalles que mencionaste de tu historia vocacional. Primero, pues el recuerdo de cuando celebrabas la Eucaristía, a tu madre y a tus tías. Esto me trae a mí a la memoria también ese momento en mi infancia en el que hacía lo mismo, ¿cierto? Pero yo sí era un poco más elevadito, porque yo sí tenía cálices pequeñitos y yo sí tenía ornamentos un poco más decentes que mi hermana me llevaba, que un párroco cercano también me conseguía. Y todo eso de verdad que va configurando la vocación y va permitiendo que esa chispa no se apague y que permanezca constantemente en el pecho, en el interior. Y también ese detalle de la primera vez que acolitaste, ¿cierto? Y lo mencionaba en programas anteriores, y es que subirse a un presbiterio por primera vez genera una emoción indescriptible, ¿cierto? Transforma la vida de quien se atreve a hacerlo, y hacerlo por primera vez es un acto grande de valentía, y también es una forma de acercarse a Dios a través del servicio. Y hablemos del servicio, ¿cierto? Has sido llamado al ministerio diaconal. Queremos conocer un poco cómo han sido esos días previos a la ordenación, ¿sí? Fuiste llamado por el obispo de tu diócesis. Cuéntanos un poco cómo fue todo el proceso, desde en que fuiste llamado, los días de preparación y posteriormente conocer un poco lo que fue el día de la ordenación como tal, que embarga una gran profundidad y significación. Bueno, para los que de pronto no conozcan pues este proceso, nosotros luego de hablar con nuestro director espiritual, con nuestro director de grupo, nuestros formadores, presentamos una carta, una solicitud que es a mano alzada, a puño y letra, pidiendo al señor obispo el orden del diaconado. Luego de presentar esta carta, pues ya la junta de formadores, en comunión con el señor obispo, se reúnen y analizan a cada uno de los candidatos que ha presentado esta solicitud. En todo este proceso, signos muy grandes y realmente señales del Señor. Lo primero es que el día que enviamos nuestras cartas celebrábamos en la iglesia la memoria litúrgica del Papa San Pablo VI. Eso me ha quedado realmente marcado, porque es un hombre que, a pesar de muchas controversias que hay alrededor de su imagen, pues que ha contribuido grandemente
a la Iglesia en la conclusión del Concilio Vaticano II, que realmente era un hombre enamorado profundamente del Señor, de la Iglesia y del sacerdocio ministerial. Leer, por ejemplo, la homilía que este hombre pronunciaba en Bogotá, en nuestra patria, en la ordenación que realizó allí de muchos sacerdotes, es realmente, en palabras muy nuestras, un encanto, porque se muestra ese amor, esa entrega. Entonces, haber presentado esta solicitud ese día realmente marca. Luego de esto, la Junta de Formadores con el obispo se reúne y nos ponen cita. El señor obispo nos manda llamar para un día, 8 días de espera. A nosotros nos dicen un martes y al miércoles siguiente, a los 8 días, era la reunión de todo mi grupo con el señor obispo. Fue realmente una espera en el Señor, una espera en que Él hizo su obra a través de los amigos sacerdotes, de personas de mucha oración, a través de preparar el corazón y de acercarnos a Él. Al llegar ese miércoles en la tarde, con temor y temblor nos dirigíamos hacia la casa del señor obispo. Allí Él nos recibe con una gran sonrisa y con un afecto paternal que yo creo que pocas veces he sentido. Ese cariño, esa alegría que se veía en su rostro, nos invita a pasar y allí nos da esta alegre noticia que realmente hace que uno se conmueva, incluso hasta las lágrimas. Nos dice que decide llamarnos a todos a la orden de los diáconos. Somos un grupo numeroso, muy nutrido para esta iglesia que peregrina en Sonsón, Río Negro, en el oriente antioqueño. Somos 17, un número bastante significativo, y ver la alegría en los rostros de cada uno de mis compañeros, sentir esa misma alegría realmente lo llena uno de felicidad y de ánimo para seguir adelante. Luego de eso, obviamente, llamar a la casa. Sabía mi mamá que estaba, por decirlo de alguna manera, en esa dulce espera, llamar a la casa y decirle que efectivamente acabábamos de salir donde el señor obispo y que él nos había llamado al orden de los diáconos, hace que a uno le rueden lágrimas por los ojos. No lo puedo negar, ¿cierto? Es un momento de gran emoción. Luego empezar a llamar a los sacerdotes amigos, a los que han sido, por decirlo de alguna forma, mentores, realmente marca la existencia. De manera particular recuerdo una llamada, pues aparte de la de mi madre, saliendo de la casa del señor obispo, aquel sacerdote al que ya hice mención en mi experiencia vocacional, a decirle que me habían llamado. Inmediatamente vuelan a mi mente tantas veces acolitando, donde él me enseñaba a acolitar, donde él me aconsejaba, y decirle que ya me aprestaba a recibir este sagrado orden, pues realmente marca mucho. Y al llegar al seminario es indescriptible. Yo venía muy tranquilo, realmente, pero al entrar a la capilla, nuestros compañeros estaban terminando la oración de las vísperas, realmente algo que no se puede explicar, una alegría inmensa me invadió, y mientras que uno de mis compañeros compartía la alegre noticia, pues no puedo negar, y los muchachos pues son testigos, que me conmovía hasta las lágrimas. Y luego ver cómo todos pues se acercaban a saludar, a felicitar, tengo que reconocer que lloré un poquito, ¿cierto? Bueno, un poquito mucho. Porque me hacía recordar tantas veces que yo veía llegar a los muchachos de cuarto de configuración en esa misma alegría, y ahora uno verse desde el otro costado realmente conmueve, porque no somos nosotros,
La obra es del Señor. Él hace su obra como quiere, como solo Él entiende, como solo Él sabe hacerla. Empieza pues toda la preparación, conseguir las cositas, etcétera. La preparación espiritual, que también está, nuestro retiro espiritual, un tiempo de oración, de recogimiento, de encuentro con el Señor. Y en esos días previos, ver también la providencia infinita del Señor, que no nos desampara y que no nos abandona nunca, que siempre está ahí, presente para ayudarnos. En esa preparación inmediata, recuerdo dos momentos específicos. El primero, salir el día antes de la ordenación del seminario. Yo nunca me había ido del seminario con tanta nostalgia para mi casa. Al cerrar la puerta de la habitación, pasar por los pasillos donde tantas veces había caminado como seminarista, añorando ese momento, realmente me llenó de una profunda nostalgia y de una profunda alegría, porque sabía que la próxima vez que recorriera esos pasillos ya sería como ministro, como consagrado, ir saliendo mientras que mis compañeros estaban en la cena y verlos allí como tantas veces estuve yo añorando ese día, me llevaba a decir que la obra es de Dios, solo Él sabe cómo lo hace. Y de manera especial también, como segundo momento que me marcó, fue acudir a mi parroquia a acolitar la misa de 6 de la tarde de ese viernes. Cuando yo era acólito siempre acolitaba a la misa de 6. Y volver, tal vez hasta inconscientemente al principio, a esa misa, saber que era la última vez que me subía a ese presbiterio como un acólito, me llenó de nostalgia y de alegría, porque era ver, como ya lo he dicho tanto, la gracia del Señor en mi propia vida, de que ese niño que en esa procesión de entrada de Pentecostés, por allá hace muchos años, se acercaba a ese altar, ahora era un joven que se acercaba a un día de su ordenación diaconal. Eso realmente marca mucho. Decías muchas cosas interesantes, Santiago, y entre ellas, pues esto último refleja el contraste tan interesante que hay entre el servicio al altar que nace en la infancia o en la adolescencia y que te va consolidando como un candidato al ministerio sacerdotal. Por supuesto que es un privilegio para uno sentir que ha tenido sentido todo el proceso que ha venido desarrollando, y más porque es una obra de Dios, como lo has venido mencionando tanto. Y quiero que volvamos la mirada también a esa parte espiritual que cobra un gran sentido. Espiritualmente tienen ustedes un retiro anterior a esta ordenación, y cómo es ese momento de gracia y también de bendición, pero de profunda disposición interior para recibir este don de Dios que es tan grande y que supera a la persona misma. ¿Cómo sucede este retiro espiritual? Bueno, pues tengo que decir que esta preparación espiritual, pues en primer lugar no se limita solo a unos cuantos días de retiro. Realmente lo que más importante es para preparar se encuentra dentro, el alma y el corazón. Y uno siente esta preparación espiritual no solo por uno, sino también por tantas personas que uno sabe que oran por nosotros, que nos ayudan a prepararnos también. Como preparación inmediata a la ordenación, pues está este retiro, que es una experiencia maravillosa, porque le ayuda a uno a salir de el corre-corre, si se me permite la palabra, de tantos preparativos, de tantas cosas, y volver la mirada a lo esencial, volver la mirada a lo que realmente importa, que es el corazón. Nuestro retiro
fue orientado por los sacerdotes del Instituto Pastoral del Clero de nuestra diócesis. Y fue una experiencia maravillosa porque las charlas, las conferencias iban orientadas a seguir paso a paso el rito de la ordenación. Entonces esto nos preparó no solo para el ministerio, sino también para vivir ese momento de la ordenación con sentido, con grandeza, descubrir en cada rito lo que hay detrás, la profundidad que se esconde detrás de un llamado, detrás de la entrega de un evangeliario, de un interrogatorio, de un postrarse rostro en tierra mientras que se invoca a los santos, de un revestirse con las vestiduras propias del diácono, descubrir qué hay detrás, qué es lo que realmente significa, qué es lo que cambia. Porque realmente lo importante no es eso, no es lo accesorio, no son las vestiduras bonitas, no es la ceremonia elaborada, bien ensayada, sino lo que pasa en el alma, lo que cambia por dentro, ese cambio ontológico que uno en las clases lo ve muy sencillo, pero que al acontecer en uno realmente marca la diferencia. Y para nosotros puede resultar que la ordenación sea el culmen de este proceso vocacional, pero al contrario podríamos decir que es la continuación, no el comienzo, sino la continuación. De allí hasta la muerte misma sucede este camino de seguimiento, esta búsqueda constante del Señor a través de los actos, de la vida misma, de lo que implica todo el ser personal. Pero hay otro momento muy significativo que es anterior a la ordenación, y es el juramento de fidelidad. Quisiéramos conocer un poco de qué se trata, a ver qué es lo interesante que pronuncian allí. Ellos lo hacen en la capilla del seminario, con la presencia de algunos familiares y en presencia, por supuesto, del rector de la institución, de los formadores, de los seminaristas en pleno. Allí colocan sus manos sobre las Sagradas Escrituras y determinan, prometen y juran. Pero ¿qué implica este juramento? Bueno, realmente este rito litúrgico jurídico, podríamos decir, pues se compone de dos partes. Primero es la profesión de fe. Nosotros allí profesamos públicamente nuestra fe. Decimos que creemos y que nos adherimos con religioso obsequio de voluntad a aquello que la Iglesia cree y profesa, aquello que la Iglesia enseña, que queremos enseñar, predicar, actuar como la Iglesia cree y enseña, que no vamos, coloquialmente como lo decimos, a hablar bobadas, sino que vamos a decir lo que la Iglesia quiere que digamos, que vamos a hablar no nosotros, sino la Iglesia, que al fin y al cabo es de Cristo. Y en segundo momento, pues el juramento de fidelidad, en el cual, pues como su nombre lo indica, juramos adhesión al romano pontífice, juramos también allí cumplir la ley del celibato sacerdotal, que no es simplemente una imposición canónica, una norma de la Iglesia, no es simplemente un requisito. A nosotros no es que por ser curas o diáconos en nuestro caso se nos obliga a eso, no. Nosotros libre y voluntariamente prometemos ante Dios y ante su Iglesia pues cumplir la ley del celibato, ¿cierto? Hacerlo en medio de nuestra comunidad sobre las Sagradas Escrituras, como bien los decías Juan, pues tiene esa implicación de que no nos comprometemos ante nosotros mismos o ante un grupo reducido, sino que es ante la Iglesia, que lo hacemos ante los ojos de Dios, que prometemos ante Él, ante la Iglesia que es nuestra madre, cumplir aquello que también a puño y letra
hemos escrito y que allí públicamente profesamos. De los 17 diáconos que ese día fueron consagrados para el Señor, resaltó particularmente usted, querido diácono, ¿sí? Y fue por las lágrimas en un momento de la ordenación. Tal vez fue usted conmovido hasta las entrañas, fue grandemente sentido, nostálgico, o lo notamos, sí, muy conmovido, sentimental. ¿Podría explicarnos qué fue lo que le llamó la atención, qué fue lo que lo conmovió hasta las entrañas en el momento de la ordenación? Si fue la imposición de las manos, si fueron las letanías, si fue la presencia de su padrino, sus papás, ¿qué fue? Pues primero, muchas gracias por dejarme aquí expuesto ante nuestros amables seguidores. Bueno, realmente, ¿qué te dijera? Pues fue todo. No puedo decir fue esto, fue aquello, fue la misma ordenación, no. Realmente fueron muchas cosas. A uno se le pasa por la mente infinidad de cosas, ¿cierto? Realmente este momento, como alguien me lo decía, un sacerdote, es un umbral, no una división, ni una separación, ni un fin, como ya lo decías, sino un umbral, un punto de división, una puerta, ¿cierto? En el cual llegan a la mente y al corazón muchas cosas, demasiadas. Lo primero, la gracia del Señor, que siempre me ha acompañado y me ha sostenido. ¿Cómo no admirarse ante la grandeza del Señor que quiere descargar en nosotros, frágiles y humildes vasijas de barro, un don tan grande y tan inmerecido como el de ser constituidos ministros suyos? Como bien lo decía Monseñor Fidel en la homilía de este día, somos el triunfo de la gratuidad de Dios, porque esto es por gracia de Dios, solamente es gracia. Entonces lo primero que me hizo conmover fue eso, ver la grandeza del Señor en mi propia pequeñez. Lo segundo, pues descubrir mi propia pequeñez. Uno se siente realmente admirado y asombrado ante el misterio tan maravilloso. Uno no logra dimensionar realmente lo que pasa en uno. Tengo que confesar que al otro día en la mañana, cuando alguien me escribía, señor diácono, buenos días, ¿cómo está? Yo, diácono, ¿dónde hay un diácono? Hasta que ya caí en cuenta que era yo, porque realmente uno no es consciente de esa grandeza que el Señor derrama en uno. También tengo que resaltar esa presencia de mi familia, particularmente de mi mamá, de mi hermano, mi madre, que siempre pues ha sido ese baluarte, ese referente, esa mujer entregada pues por sacarnos adelante, una mujer que muy joven queda viuda, ya que cuando yo tenía 4 años y medio pues perdimos a mi padre. Entonces verla allí y saber que ha sido partícipe de todo este proceso, que siempre ha estado allí, realmente a uno lo llena de alegría, saber que el Señor pues la tenía allí, que me permitía vivir ese momento con ella, que ella también se alegraba profundamente, y como me lo dijo en algún momento, en el que ella creía que estaba más contenta incluso que yo, más feliz. Y también, cómo no, pues pensar en tantos que podrían haber estado, pero que ya están en el cielo, que desde allí sé que me acompañan. Podría ser una lista muy larga. De manera especial, resalto allí pues, a mi papá. Realmente uno sabe que su presencia y la comunión de la iglesia es tan grande que desde allí me sigue acompañando y también se alegra con el coro de los santos desde el cielo, de mi abuela, que también está allí, de una tía
religiosa que siempre acompañó mi vocación y que hace unos años partió, y de muchas personas que han marcado esta vocación y que ya no nos acompañan en la tierra, pero que peregrinan con la iglesia, que así lo confiamos por la fe, con la iglesia triunfante. Un muy corto último mensaje para la diócesis de Sonsón Río Negro, y de antemano agradecimiento especial a Dios que los ha llamado a ustedes 17, y les expresamos nuestra más sincera felicitación de parte del Seminario Nacional Cristo Sacerdote y de parte de la diócesis de Sonsón Río Negro, para la cual ustedes son un gran orgullo, agradeciendo a todos los que hemos tenido la oportunidad de verlos ordenar, de ver la obra de Dios actuando en ustedes. Queremos pedirle que nos regale su bendición. Bueno, simplemente, en palabras muy cortas y muy sencillas, mi mensaje es que seguir al Señor no vale la pena, vale la vida entera. Seguirlo a Él no tiene precio. Decirle sí al Señor y responderle con generosidad, aunque a veces nos cueste, es lo mejor que uno puede hacer. A ustedes les agradezco también por haberme invitado a su programa, y a todos ustedes, queridos amigos que nos ven, que nos siguen en nuestras redes, que el Señor los acompañe siempre, que el Señor les ayude en cada una de sus necesidades, el que ve lo que hay en sus corazones y sabe lo que más necesitan, los acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.